Listo, buenas noches. Hoy día en nuestras charlas semanales, nuestro tema va a ser literatura e investigación filatélica. Esta charla está dividida en dos partes. La primera la voy a dictar yo, Omar Carrillo, y la segunda parte la va a dictar Abraham Valencia. La parte de literatura la voy a ver yo y la investigación filatélica la va a ver Abraham. Confírmenme, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí se ve, sí se ve. Ok, perfecto. Ok, bienvenidos nuevamente, como les había dicho, a las charlas semanales del club. Esta es abierta para todo el público. Y nuestra presentación del día va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre qué es la literatura filatélica, la forma como se presenta, los criterios con los cuales debemos guiarnos al trabajar o al realizar algún trabajo de literatura filatélica. Y Abraham va a comenzar a explicarnos en qué consiste la investigación, qué fuentes podemos tomar para esta investigación filatélica, qué tipos de investigaciones se realizan en filatelia y sobre todo una parte que es importante, ¿no? Es la ética en la investigación. ¿Qué es la literatura filatélica? La literatura filatélica incluye todo tipo de comunicación impresa disponible para los coleccionistas relacionados con sellos de franqueo, historia postal y su coleccionismo y todos los campos que están relacionados a la filatelia, ¿no? Como bien pueden ver en el ejemplo, pues puede ser desde un catálogo como el Scott, o puede ser a través de un estudio especializado como el de timbres voluntarios antituberculosos que el doctor Roque Castillo y su hijo Ricardo emitieron hace ya más de 10 años, ¿no? O también puede ser, por ejemplo, una colección de leyes y decretos que dentro de ellas contengan pues las autorizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección General de Correos para autorizar las tarifas postales o los cambios de tarifas o alguna la inclusión de nuevo material filatélico, por ejemplo, ¿no? Todo esto ayuda en la investigación que se puede hacer más adelante. Pero ese material también puede ser evaluado en las competencias filatélicas. Y para este tipo de material se creó una clase llamada literatura filatélica, que se rige por tres principios, ¿no? Que la importancia de las obras filatélicas, cualquiera que sean estas, no puede ser apreciado solamente desde afuera, es decir, solamente por su portada. Es su interior, el contenido, lo que dice, cómo lo dice y la importancia, lo que se evalúa, ¿no? Y obviamente tú presentas un trabajo y puedes, o sea, en el tiempo no puedes ir cambiando partecitas, sino ya tú vas sacando suplementos, vas mejorando tu trabajo, pero a través de una nueva edición, ¿para qué? Para fomentar la lectura, ¿no? Y obviamente eso también viene hacia el tercer principio, ¿no? Ahora, ¿cómo se evalúa la literatura filatélica? Pues por el tratamiento de los contenidos, su originalidad, su profundidad en la investigación, algunos aspectos técnicos, sobre todo tanto con los medios escritos como los digitales, y la presentación, ¿no? Todo esto para un máximo de 100 puntos. ¿Cómo, cómo, cómo presentamos la literatura? ¿Cómo podemos llegar a ella o cómo nos llega a nosotros? Puede ser a través de manuales, quizás monografías, como artículos de investigación especializada, bibliografías o trabajos similares, catálogos de exposiciones, catálogos especializados, de colecciones filatélicas o de ediciones o de países o cancelaciones, o transcripciones de conferencias filatélicas, incluyendo radio, cine y televisión, ¿no? Ahora tenemos ya también el YouTube o otras formas más digitales, o trabajos especiales, ¿no? Por ejemplo, eh, diariamente a través de mi oficina, que es una sociedad de filatelistas que se reúnen todos los días, tratan diversos temas, y eso es parte que yo considero que también puede considerarse como literatura filatélica. O los sitios web, o los trabajos clásicos de investigación, ya sea en Perú o en otros países, o a través de investigación original o novedosa en los sitios web, ¿no? Otra forma de presentar literatura es a través de los catálogos generales. Pueden ser de formato internacional, como el Scott,
algo muy regional o un tema muy específico, ¿no? Por ejemplo, puede ser el catálogo Don Phil de América, de UPAE, o quizás el catálogo del tema más coleccionado del Perú. ¿Cuál es el tema más coleccionado del Perú, Galán? Obviamente peces. Muy bien, es el tema que debería estar de moda siempre. Luego también podría ser a través de periódicos o revistas filatélicas, ¿no? O a través de artículos de publicaciones filatélicas, como puede ser en el Círculo de la Filatelia, que es una digital, el blog, o puede ser a través de una revista especializada que se mide físicamente, como es Filatelia Peruana, de la Asociación Filatélica Peruana, o quizás en un periódico, ¿no? Como es El Comercio, que ya recientemente ha sacado algunos artículos de filatelia, ¿no? Como cuando vino el Papa el año pasado a Perú. Pero ¿qué criterios debemos nosotros tomar para hacer la literatura filatélica? Pues uno de esos criterios es el tratamiento de contenido. ¿Pero qué es el tratamiento de contenido? Es una evaluación sobre cómo nosotros redactamos, si nuestras ideas pueden llegar claras a nuestros lectores y cómo nos manejamos a través de lo que queremos decir. Por ejemplo, yo les he puesto ahí dos textos. Uno dice, el uso de filigranoscopia ayuda para saber si la pieza es válida. Para alguien que conoce, es todo lo que necesita saber. No necesito decir más. Pero si mi público no es un público muy especializado, o mi libro no es especializado, mi objetivo no es algo más abierto, debería yo incluir, explicar qué es un filigranoscopio, ¿no? Y también darle un mejor contexto, ¿no? Por eso este segundo texto. Dice, para determinar la autenticidad de material filatélico importante, se utilizan herramientas especializadas como el filigranoscopio, que sirve para examinar las filigranas del papel y comparar según una referencia. Cuando uno no conoce, obviamente el segundo texto es mucho, te ayuda muchísimo. Pero si tú ya conoces, quizás con el primero baste, ¿no? Porque no sabes cuál es el contexto de todo esto, pero el tratamiento te ayuda a ti a dirigirte a tu público objetivo y que sea fácil y claro de leer, ¿ok? El otro criterio es originalidad, el significado, la importancia y la profundidad de la investigación. Quiere decir de que el tema que tú elijas en lo que estás tratando tiene que tener una importancia, o sea, no puedes estar hablando de, por ejemplo, algo muy, algo que no tiene mucha repercusión, ¿no? Digamos, si me van a sacar una estampilla de, no sé, de Navidad de Perú de 2020, no hay mucha literatura filatélica, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, comienzo a desarrollar temas interesantes, por ejemplo, yo hace unos un mes y medio atrás comencé a pensar sobre un artículo y decía, ok, quiero escribir un artículo sobre cancelaciones mecánicas. Me parece que hay pocos artículos de eso. Y luego, como estoy haciendo mi colección, dije, bueno, me gustaría enfocarme sobre las máquinas franqueadoras. Y sobre las máquinas franqueadoras, ¿qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de las empresas que hay? ¿Y cuál es la diferencia entre empresas? Quizás alguna característica técnica, eh, cómo el sistema interno de la máquina franqueadora se hizo evolucionar en el tiempo. Y después dije, oye, pero una característica que tienen todas y siempre veo, porque paro mirando un montón de cosas para hacer colecciones, dije, ¿por qué son de color rojo? La mayoría son rojos. Oye, qué buena pregunta. Y ese es el título de mi artículo. ¿Por qué las máquinas franqueadoras en la mayoría son de color rojo? Y comencé a estructurarlo. Y dije, muy bien, ¿qué es una máquina franqueadora? ¿Cuáles son las antecedentes de las especificaciones mecánicas? Y ahora, ¿por qué eso es de color rojo, no? ¿Y por qué sigue durando? ¿No? ¿Y cómo se utiliza hasta ahora? Y con esa pequeña estructura armé el artículo que lo pueden encontrar en el blog del club. Y me pareció muy interesante, ¿no? Pero como se dan cuenta, este artículo es original, tiene profundidad de investigación, porque me he remontado hasta mucho antes de la invención de la primera estampilla, para saber por qué el color rojo, ¿no? Y dónde fue la transición, y por qué se continuó usando eso. Al igual que si uno quiere hacer artículos, pues
básicamente es comenzar a investigar, a tener ese bichito y decir, oye, quiero hacer tal cosa. Como conversaba con el doctor Roque hace unos días, unas semanas atrás, eh, el Perú es muy rico en mucha filatelia y yo creo que también muchos de los países de América, ¿no? Yo particularmente comienzo a ver los errores de las estampillas y el siguiente artículo que estoy preparando es un artículo que surgió a raíz de un error que vi en una estampilla, pero me hizo estudiar tanto esa emisión que terminé haciendo un estudio, un pequeño estudio para esa emisión y el por qué se dio y cuáles son los errores y dónde está el decreto ley que emitió eso, ¿no? Y por qué lo cambiaron y por qué no sacaron más y por qué tuvieron la necesidad de hacer esa emisión, ¿no? Todo eso lo van a ver en este mes. Tengo que sacar el artículo, que es de la emisión de las Olimpiadas de 1948. Pero básicamente lo que quiero transmitirles es de que hay mucho por hacer. Y la literatura, el campo de la literatura filatélica es muy vasto y abierto para todos. Solo es cuestión de preguntar y en el club, para todos los asociados, tenemos mucho material en el cual ustedes pueden ayudarse para poder producir este tipo de investigaciones, que no son difíciles, simplemente es cuestión de buscar, ¿no? Otro criterio son los aspectos técnicos que se requieren para la producción de material de literatura filatélica, ¿no? Son artículos, libros, estudios, catálogos. Yo, por ejemplo, voy a agarrar, por ejemplo, un libro que casi nadie ha leído y supongo porque su autor cobra mucho, que se llama No todo lo que brilla es filatelia, ¿no? De un señor Abraham Valencia. Pero fuera de bromas, el libro o el estudio o el material tiene que pasar por un proceso de maquetación, de, de investigación para la bibliografía, como que el índice, las imágenes que se van a usar. Parece sencillo, pero es todo un proceso que puede tardar un par de meses tranquilamente, ¿no? Ya teniendo el texto solamente como un archivo de Word. Pero esto permite a que cuando tú tengas que leer el material, lo puedes hacer de una manera muy sencilla. No es lo mismo leer, digamos, mil palabras sin puntos ni comas, a tener una hoja con puntos, comas, guión, separación, ilustración, de tal manera que te facilite la lectura, no te canses, de organizar las tablas, y estas ponerlas en el índice, no tener una estructura, y todo eso hace que tú puedas leer el material y engancharte con él. Es algo silencioso, pero muy importante en cualquier publicación. Ahora quizás nos pueden contar más adelante cómo le fue en la producción de su libro, con algunos detalles que le sucedieron a él, ¿no? En el otro criterio tenemos la presentación, que es muy enfocada a, como lo había dicho en el anterior, a la tipografía, a la encuadernación, qué tipo de letra podemos usar para no cansar a la gente. No es lo mismo la presentación digital, ¿no? En un sitio web, una página web, que en un medio físico, como un libro, un catálogo. No es lo mismo hacer un estudio muy especializado sobre, digamos, literatura filatelia clásica, que un catálogo organizado por todos los peces del mundo, ¿no? Se aplica distintas técnicas para poder mejorar una presentación y que sea atractiva para el público objetivo. Eh, con eso termina esta parte y se la dejo a Abraham, ¿no? La siguiente parte. Sí, gracias Pancho. Denme un ratito para compartir, por favor, mi presentación. Un segundito. Mientras Abraham va buscando su presentación, pues si tienen alguna preguntita, pues puedo resolver.
Pues, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido el gusto o la curiosidad de escribir algo? Eh, los animo a poder contactarse con nosotros para poder darles una guía o algunas ideas de cómo mejorar su forma de presentar, ¿no? Hola, Isabela. Ya, voy a compartir la pantalla. Ok, dale, Mike. Me avisan si se va viendo, por favor. ¿Se ve? Listo, ya está. Ya se Ya, ve. bueno, listo. Para continuar con lo de hoy día, voy a hablarles un poco de qué es lo que tenemos escrito, y no me refiero al club o a Abraham o a Pancho, sino qué es lo que tenemos escrito desde las organizaciones filatélicas sobre lo que es la investigación filatélica, que se entrecruza, para que quede claro, con la investigación propiamente dicha como definición común, corriente, conocida de la Real Academia de la Lengua Española, con lo que nos dicen algunos de los reglamentos, sobre todo el de historia postal, que es el que más toca este tema, diría yo, más que el reglamento de literatura filatélica, incluso hablando de, de las federaciones como la Federación Internacional de Filatelia o FIP, por sus siglas en francés. Y miren, como dice ahí, ¿no? La investigación filatélica está determinada por la averiguación de datos, la búsqueda de interrogantes sobre o la búsqueda de interrogantes sobre cuestiones postales. ¿No? La finalidad es indagar, averiguar sobre un asunto y sobre todo ampliar o desarrollar el conocimiento en asuntos, en cuestiones postales o filatélicas o cualquier otro tema relacionado. Es decir, ¿qué hay más allá de la imagen, más allá de la estampilla, más allá del matasellos? Resolver cuestiones como preguntarse de cuándo a cuándo se usó este matasellos, de cuándo a cuándo se usó esta máquina franqueadora, por qué el porte es 1 centavo, por qué el porte es 10 centavos, por qué este sobre tiene 4 o 5 matasellos y el de Juan Pérez solo tiene uno, e ir resolviendo todo ese tipo de cosas. Para hacer investigación filatélica tenemos abundante material. De verdad que yo creo que en filatelia, como ciencia, es muy enriquecedor todo lo que podemos encontrar para indagar sobre el tema que queremos justamente averiguar más o investigar. Los sobres circulados nos dicen la historia de los portes, nos dicen el tiempo de viaje de un sobre, de una carta, ¿no? Los matasellos nos pueden decir el lugar, de dónde viene, a dónde llegó, en qué fecha. Otros tipos de material postal, como bien hablábamos antes de la exposición, los aerogramas. Justamente Sergio nos estuvo mostrando un aerograma, un entero postal, que aparentemente sería el primero de la historia, que es de la época prefilatélica. Todo el material postal existente nos puede servir para nuestra investigación y podemos investigar su procedencia, su emisión, un etcétera muy largo de cosas. Al igual que los documentos postales, no confundir el material postal, que es el que, digamos, nos sirve para el envío, con los documentos postales, como son los boletines filatélicos, que ahí he puesto un par de ejemplos, ¿no? Los boletines filatélicos o los documentos oficiales que emiten los correos o las administraciones postales autorizadas. Por supuesto que los libros, como todo en la vida de lo que significa investigación, son una fuente primordial justamente para hallar o encontrar más datos. Evidentemente, si hablo de libros que tratan un tema y yo estoy indagando, investigando más sobre ese tema, por ende, yo tengo que tener nuevas cosas, ¿no? Descubrir nuevas, no nuevas, ¿no? En todo caso, dar a conocer o sacar a la luz cosas que no necesariamente se han hecho conocidas. Los catálogos, por supuesto, que son material que nos sirve para la investigación, los boletines que ya lo mencioné, y cualquier otra publicación filatélico postal es parte
del material que nos sirve para investigar o escribir algo tan simple, como decía Pancho, como un artículo en un blog filatélico. Para hablar de tipos de investigación, nuevamente voy a ceñirme a los reglamentos, ¿no? Acá no se trata de descubrir la pólvora, se trata de lo que algunos hemos logrado consolidar o entender un poco mejor, transmitirlo a todas aquellas personas que en unos casos son socios y socias de nuestro club, o en otros son amigos, amigas, o gente que simplemente nos acompaña o siempre nos acompaña en estas charlas. La idea, un pequeño paréntesis, no hablábamos sobre todo con Sergio y Pancho, o Omar como lo conocen ustedes, es compartir cosas que incluso pueden parecer muy básicas para algunos, pero es parte del conocimiento filatélico que creemos todos, todas tienen que tener. Y sí, creemos que es importante, muy importante en la filatelia, que la gente investigue, no necesariamente que escriba, pero sí que investigue un poquito y que vaya más allá de solo mirar la estampilla que tenemos en nuestra colección. Y ahora sí, sobre tipos de investigación, les decía que no es inventar la pólvora. Si uno coge el reglamento de historia postal, divide en 3 tipos, ¿no? Lo que es la investigación. Y esto, evidentemente, ante la falta, diría yo, de un reglamento o sobre investigación filatélica propiamente dicha, y como diría un abogado, esta es la base que nos tiene que servir para agrupar los tipos de investigación filatélica, ¿no? Este reglamento de historia postal, que si bien es para exponer, cae perfecto en este tema que estamos hablando. Un primer grupo es la investigación que hacemos o podemos hacer o queremos hacer sobre el material transportado por y o relacionado con los correos oficiales, los correos locales o los correos incluso privados, ¿no? Entonces, si indagamos todo lo que tiene que ver sobre este material emitido y transportado por el correo ya estamos integrando uno de estos grupos o tipos de investigación, ¿no? Generalmente, como pongo ahí, enfatizan las rutas, las tarifas, las marcas, los usos, aspectos postales diversos, las funciones para las que servía este material, bueno, y todo lo relacionado con la historia, desarrollo del servicio postal. Ahí pongo un par de ejemplos. Uno que a mí me gustó mucho es ese manual de las tarifas postales de España y sus territorios de ultramar. Hay que recordar que España, post-virreinatos o virreinatos en plural que tuvo en América, igual hasta hace 60 o 70 años tenía varios territorios de ultramar, IFNI, por poner un ejemplo, incluso hoy en día tiene, ¿no?, algunas islas en el Océano Atlántico, ¿no?, como las Canarias, por ejemplo. Entonces, esa investigación data de, si mal no recuerdo, hace 20 años, un poquito menos, y nos habla del por qué, el cuándo y el cómo de las tarifas postales que España tenía para el territorio continental y todos sus territorios de ultramar. Un segundo grupo, que justamente vamos a tener también, voy adelantándoles una charla al respecto, es sobre la marcofilia, ¿no? Que es el estudio de las marcas postales relacionadas con los correos, nuevamente recalcando, oficial, local o privado, que se han puesto en sobres, sobre estampillas o sobre otros artículos postales. ¿No? El que yo hablaba hace unos minutos, yo comentaba, perdón, el matasello nos dice mucho. Hay diversos tipos de matasello. Eso no es tema de hoy, pero uno de los tipos de investigación que nos dice la Federación Internacional de Filatelia que existe es justamente la investigación que hacemos sobre los matasellos o las marcas postales en general, ¿no? Por supuesto, usadas por los correos. Hace algunos días en el grupo de Facebook del club, no recuerdo quién, disculpen, ponía una estampilla que tenía una marca de un nombre propio con una SA en la parte inferior, que acá en Perú, como sabemos, es sociedad anónima. Aparentemente para muchos era un matasellos, por lo que estaba colocado sobre una estampilla, pero no, era una marca privada, era relativamente, o yo, perdón, podría decir que me parece que era relativamente usual en algunas décadas en el Perú que las empresas pongan sus propias marcas, no con la intención necesariamente de cumplir la función de un matasellos del correo, sino para cancelar sus propias estampillas con su propia marca. Desde mi punto de vista, un poco, entre comillas, por marketing. Algunos dicen que también podría ser, y no niego eso, podría ser para evitar el uso
de otros particulares o personas de las estampillas que ellos habían adquirido como empresas. ¿Por qué menciono todo esto? ¿No? Eso no necesariamente, al no ser un matasellos, simplemente recalco que no todo lo que está en una estampilla es un matasellos del correo, por ende, ese tipo de cosas como lo que acabo de comentar no es parte de la investigación. Tenemos que ceñirnos, como bien he puesto ahí, a los matasellos, cuando me refiero a matasellos, hablo en general de todas las marcas postales relacionadas, emitidas y autorizadas por los correos oficiales, ¿no? Entonces, tenemos un primer grupo, cuando hacemos investigación, repito ahí, sobre el material transportado por correo, ¿no? Otro sobre los matasellos, y un tercer tipo de investigación es cuando hacemos estudios especiales, los cuales examinan alguna parte de la historia postal en un sentido más amplio, ahorita explico eso por qué, y la interacción con el comercio, la sociedad o el sistema postal. ¿En qué sentido más amplio cuando se da énfasis en esto, ¿no? Que estudios especiales, los cuales examinan la historia postal en un sentido mucho más amplio. Se refiere a que un tema aparentemente pequeño, investigamos de tal modo, profundizamos tanto en el tema, que se convierte en un estudio, vamos a llamarlo especial, como ponen ahí, ¿no? Ahí, bueno, he puesto varios ejemplos de España, como ven ustedes ahí, por ejemplo, Cervantes y el Quijote en la filatelia y la historia postal. No sé si se percatan. Está hablando de algún tema muy puntual, Cervantes y el Quijote en la filatelia y la historia postal, ¿no? Ese estudio, que a su vez es un catálogo, profundiza en un tema específico, hace un estudio especial que termina finalmente en una publicación de un tema bastante puntual. Voy a poner un ejemplo propio, ¿no? Yo cuando Pancho lo mencionó, el libro que yo escribí hace un año y medio, habla en específico solo de las estampillas que llamamos nocivas, pero profundizo, ¿no? Veo un poco la historia de cómo aparecieron, cuándo aparecieron, en qué época aparecieron más, qué decía la Unión Postal Universal sobre ellas, qué decía la Federación Internacional de Filatelia, qué decía la Federación Interamericana de Filatelia, qué hicieron estas federaciones, qué hicieron las federaciones nacionales, qué hacían los coleccionistas y qué debemos hacer. O sea, ese, por ejemplo, es un es un estudio especial que yo hago sobre esas estampillas llamadas nocivas y en las cuales, pues, mi libro, por ejemplo, entraría en este grupo, en este tipo de investigación que estoy mostrándoles en este momento, ¿no? Ahí he puesto algunos ejemplos más de estudios, los servicios postales anteriores a los sellos adhesivos, sobres comerciales ilustrados con dibujos, marcas de agentes despachadores de Italia, historia postal y filatélica de cierta época de la historia, etcétera, etcétera. Y sí que no quiero dejar de mencionar esto de la ética. Esto es bastante importante. No vamos a ahondar en lo que es no vamos a ahondar en lo que es la ética, no es una clase de ética, ¿no? Pero siempre hay que recordar que cuando escribimos, investiguemos ciencia, filatelia o lo que corresponda, cuando escribimos, no hay que dejar de lado la veracidad, ¿no? La verdad ante todo, la verdad por delante, y la verdad en distintos sentidos, en distintos sentidos. La veracidad en el sentido de que si vas a escribir algo, no mientas, no supongas, no engañes. El respeto, miren, acá voy a decir una cuestión bastante importante, una cuestión importante como el respeto al derecho de autor, el respeto que tienes que tener al citar tus fuentes. Yo no puedo, yo no puedo publicar un artículo que yo lo he construido basado en otros libros, en catálogos, en otros artículos, y no mencionarlo. Eso es una falta de respeto, es incluso falta de veracidad. Y una cosa importante, hacerte responsable de lo que escribes. Eso es súper importante. Ahorita les digo por qué. Miren esto de acá. Esto es una captura de pantalla de un artículo que escribí sobre las estampillas seminario. Y miren, yo cito ahí todas las fuentes, ¿no? Cito todas las fuentes, los libros que leí, los catálogos que revisé, las web que revisé, los documentos oficiales
que revisé, como esa memoria del director general de Correos de 1895. Entonces, esto es parte de la ética. Esto es parte de la ética, ¿no? Yo tengo un artículo sobre las estampillas, o dos artículos sobre las estampillas seminario, que yo pude compilar, encontré algunas cosas nuevas revisando algunos de esos documentos, pero no puedo dejar de citar las fuentes, ¿no? Porque sería antiético. Si uno quiere escribir, me parece genial. Si uno quiere investigar, me parece perfecto. Pero no dejemos la ética de lado. No dejemos la ética de lado. Un ejemplo más que tiene que ver con la ética. Hace algunos días, en Facebook, un filatelista X publicó en PDF un catálogo de un amigo nuestro, de Raúl Lorenzo de Cuba, un catálogo, un libro, un manual de filatelia temática, lo habían convertido en PDF y a pesar de los derechos de autor, lo estaban distribuyendo sin autorización del autor, valga la redundancia. ¿No? Cuando el autor clara y específicamente había puesto que ese libro, al ser de su autoría, cualquier reproducción parcial y total necesitaba de su autorización. ¿Mm? Ahí claro, el que escribió, el que hizo la investigación no está cometiendo una falta de la ética, pero voy a eso, ¿no? El respeto que puse yo. Él había puesto que nadie tenía derecho a reproducir su libro. Él está pidiendo, él da respeto y pide respeto. Yo, por ejemplo, también pongo acá, ¿no? En las últimas líneas que ven ustedes ahí, yo pongo, se autoriza la reproducción total o parcial, con fines no comerciales, siempre que se cite la referencia, ¿no? Siempre que se cite. O sea, esto tiene que ver también con la ética y el respeto que les estoy mencionando. Y para terminar y no seguir redundando, yo sí creo, yo invito a todos a escribir, a investigar, a leer más. Si nos gusta la filatelia, me parece muy bien que coleccionemos estampillas y otro material postal, pero yo sí los invito. Yo diría que es muy enriquecedor escribir. Yo diría que es muy satisfactorio, es súper importante. En mi experiencia, como preguntaba Pancho, el hacer investigación filatélica se entrecruza sobre todo con la historia de tu país, de tu continente, con la historia mundial, y de verdad que yo valoro mucho eso. Yo las invito a escribir, les agradezco el habernos escuchado y estamos abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Pancho. Hay muchas preguntas, creo, está rebalsando el chat. Yo tengo una. Dale, doctor. Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que para cualquier colección que arme, tengo que buscar dónde leer información para poner mi texto filatélico o el texto que es temático o el texto de la misma estampilla. Pero entonces, yo estoy comprando un montón de libros o consiguiendo libros de historia. Entonces, es otra parte de poder, y eso que es temático. Entonces, ¿cómo la investigación filatélica también se junta con la investigación histórica? Tiene razón, doctor, siempre se junta. Por ejemplo, cuando yo he hecho artículos sobre las estampillas, o errores de estampillas durante el gobierno militar hace 50 años, he necesitado mucho de acudir a buena gente para que pueda entender el contexto sobre el cual se dieron, ¿no? Por ejemplo, con Abraham estuvimos hablando sobre un problema de una estampilla del año 70, que era la primera emisión de peces, y no podemos encontrar los documentos de sustento porque todos esos archivos se perdieron durante el gobierno militar. Pero eso no lo hubiera sabido yo sin que Abraham hubiera investigado un poco, ¿no? El tema y no ha hecho una investigación de sentado en la internet. Él sí ha ido caminando a encontrar dónde subieron esos archivos. Y él sabe ya de primera mano que esos archivos desaparecieron por una inundación en los registros donde están guardadas las resoluciones ministeriales, ¿no? Otra de las cosas que también uno aprende con esto es de que cualquier cosa que uno investigue o tenga curiosidad es motivo para poder armar un artículo, ¿no? Yo, por ejemplo, la otra vez estaba investigando sobre aerogramas
pero no encontré ninguna información. Y bueno, ese es uno de mis proyectos, ¿no? Voy a hacer un estudio sobre los aerogramas en el Perú, porque no hay información. Y hay mucha gente que me está colaborando con imágenes, con información, para poder armar este estudio, ¿no? Que seguramente no va a ser 50 páginas, pero va a ser lo único que va a poder, o sea, lo único que la gente va a poder consultar sobre aerogramas en el Perú, ¿no? Bueno, sobre el tema, justamente una de las cosas que uno, sobre todo esta parte moderna, ¿no? No hay archivos, es buscar periódicos y también revistas filatélicas y notas de la época, ¿no? Está la revista Filatelia Peruana, que también tenía secciones de cosas que ocurrían en esa época, además de sus artículos especializados. Y también están los diarios. Como no hemos vivido en los años 70 como adultos, hay que ir a escarbar cosas y pienso que probablemente ahí hay alguna información que se pueda utilizar, ¿no? Miren, justamente, Sergio, para ahondar en lo que comentas de los diarios, por supuesto, ¿no? Los repositorios, los diarios, el ver el físico es súper importante, pero ahí viene otra cosa también muy importante, que es justo un tema que estamos viendo en el club estos días, como bien saben los socios, y son las bibliotecas. Y hoy en día, en una época, dejando la lamentable pandemia de lado, en una época en que la interacción a través de Internet es mucho mayor a lo que teníamos algunos cuando éramos jóvenes o niños, las bibliotecas virtuales son una realidad y hay que darles, creo yo, mayor importancia de la que les estamos dando y nos sirven justamente para hacer una investigación. A mí, varias de las fuentes que yo cito, tanto en mi libro como en todos los artículos que he escrito a lo largo de estos años, yo diría que el 50% he logrado obtenerlos, o el 60%, por dos bibliotecas virtuales. Una de la de nuestro propio club, ¿no? Que obviamente para mí es súper importante, y la otra, la del Perú Philatelic Study Circle, ¿no? Que ahora es abierta al todo público. Y yo lo menciono porque, de verdad, yo diría que son las dos bibliotecas que han sido son la base hasta el día de hoy para todo lo que yo escribo. Y ahí la importancia, fuera de hacer investigación o no, de ser socio o parte de algún grupo de filatelistas. Pues concuerdo con Abraham, la biblioteca del Perú Philatelic Study Circle es amplia y nos da mucha información de muchos temas interesantes. Y si ustedes están pensando en algo más grande, pues hay bibliotecas de otros clubes o en otros países, ¿no? Como en Uruguay, que su biblioteca es abierta, o hay en España, que su biblioteca es para los asociados en los clubes bibliotélicos allá. Pero de verdad los animo porque el escribir es una aventura en la historia, no solamente filatélica, sino de tu país, y aprendes de los acontecimientos. Y les regreso al artículo que voy a escribir para la emisión de las Olimpiadas de 1948. Yo no sabía que en esa época el Perú estaba muy mal, de que habían colas, y que la gente, estábamos en una recesión durísima. Y eso fue el motivo por el cual la emisión de las Olimpiadas tuvo una sobrecarga adicional, ¿no? Bueno, no tanto sobrecarga, sino el dinero bueno, van a ver en el artículo, pero parte del dinero que se recaudaba con esas estampillas iba para el Comité Olímpico Peruano, que participa en las Olimpiadas. ¿Alguno tiene otra pregunta? Sí, por favor. Omar, Claro, una dale, pregunta. Roque. Cuando hablan de marcas postales, ¿Roque? ¿Roque? Creo que apagó su micrófono de forma casual o se cayó. Bueno, continuemos. ¿Alguien más si tiene preguntas? César, ¿qué nos puedes comentar? César Alonso. Sí, Omar, gracias. No, he disfrutado mucho la charla, me parece que ha habido elementos muy importantes
porque precisamente desde la Comisión de Literatura de la FIAF hemos estado impulsando precisamente eso, la divulgación, el conocimiento, el poner a disposición de todos la información filatélica, pero sobre todo un tema que ustedes han mencionado en esta charla, que es escribir. Es importante que escribamos y aquí, bueno, no sé cuántos de ustedes exhiben, tienen alguna colección, escriban sobre su colección, escriban sobre lo que están coleccionando, describan la colección. Por ahí escuché que hay alguien que tiene colección temática de peces, por ejemplo. Hagan estudios de los sellos peruanos que han tenido que ver con peces, por ejemplo. Investiguen en la filatelia mundial sellos con errores en donde aparecen peces. Es decir, a lo que quiero llegar es que es muy importante que escribamos, no importa, no tenemos que ser eruditos, ni genios, ni escritores para hacerlo, pero es un ejercicio que no solamente nos va a ayudar a que otras personas conozcan sobre nuestros temas, sino que también por un tema de crecimiento personal y que puede ayudar también a que crezcan las colecciones con eso. La literatura filatélica es la única clase de todas las clases de competición que es imprescindible en las demás. Es decir, ninguna clase filatélica puede desligarse de la literatura. Si usted está haciendo una colección de historia postal, de aerofilatelia, astrofilatelia, clase abierta, tradicional, temática, heteros postales, tiene necesariamente que utilizar la literatura filatélica, tiene que usar catálogos, tiene que usar artículos de estas personas, libros especializados, tiene que hacer investigaciones en Internet. Es decir, es la clase que incluso en la misma clase de literatura, si vas a escribir un libro necesitas ponerte en los hombros de otros escritores que han hecho trabajos anteriormente. Entonces, les felicito mucho por estas iniciativas, el poder llegar a las personas con estos conocimientos y no, los impulso a seguir adelante. Por cierto, en el mes de agosto, para los que quieran acompañarnos en la academia, mi oficina, vamos a tener 2 charlas sobre literatura filatélica. Vamos a tener una específicamente de literatura del Ecuador y otra que la voy a dar yo, que es de la historia de la literatura filatélica en Latinoamérica, desde sus inicios. Entonces, van a ser charlas muy interesantes. Los invito a que nos acompañen y de nuevo repito y confirmo mi agradecimiento y mi admiración por lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Hola, Omar. Gracias, señor Alonso. Hola, ¿cómo estás, Roque? Por favor, continúa. Tuve problemas con la conexión. Había preguntado si las marcas postales manuscritas las consideraba dentro de todos los matasellos y de esas otras marcas. ¿Están consideradas? Ok, esa es una excelente pregunta. ¿Abraham? Se me fue el audio justo cuando habló Roque, no sé si me lo puedes repetir, Pancho. Ya. O Roque. Dale, Roque, dale. Abraham. Roque, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuando hablas de matasellos, etcétera, ¿consideras las marcas postales manuscritas? Sí, Roque, más que yo considerarlo, yo he agrupado, como bien sabes, sobre el Pancho y César Alonso, que intervino hace unos segundos, he usado uno de los reglamentos ya existentes, que es un tema, creo, pero el reglamento es sobre historia postal. El reglamento nos habla sobre la marcofilia, matasellos, como sabemos, pero también claramente dice que es todo lo prefilatélico y toda marca que también puede haber sido hecha de forma manuscrita siempre y cuando haya sido hecha por los agentes oficiales. O sea, resumen, sí se considera. ¿Y las etiquetas? En el caso de las etiquetas postales están consideradas en el primer grupo. El primer grupo que yo mencioné es relacionado a lo emitido para el transporte, para el correo, es decir, la estampilla, etiqueta,
¿qué más? ATM que hay hoy en día que se usan para el pago, ¿no? El comprobante de pago. Eso. Otra pregunta, Abraham. Claro. En el Perú, ¿hay emisiones nocivas? Ese es un tema que lo hemos hablado bastante con Aldo Samamé, con Sergio. Gran amigo Henry Márquez tiene una opinión muy dura al respecto. Yo voy a ser lo más sincero posible. Aywin sonríe. si nos ceñimos a lo que está en el libro, a lo que está escrito por otras personas, pero si nos ceñimos a mi libro, que yo diría que es una de las recopilaciones más interesantes sobre el tema, y a lo que yo postulo ahí, yo diría que ya, ahí viene la respuesta puntual. Yo diría que varias de las emisiones de Perú de los últimos años están en el límite. Es decir, están en el límite, a un pasito de convertirse en el tipo de nocivas que llamamos abusivas. Así, yo lo digo, esto está quedando grabado y no hay problema, porque estoy respondiendo con la verdad. Estamos así, a un pasito de que varias de nuestras emisiones se conviertan en nocivas. Es la verdad. Podríamos decir de los últimos 10 años. Sí, podríamos decir sí. De los últimos 10 años, ahí Henry va más allá. Henry dice que de los últimos 25, 27 años, yo diría los últimos 15, 13. Años. Habría que ver un poquito. Pero sí, lamentablemente sí. Sobre eso, sí puedo opinar. Una de las cosas realmente catastróficas de los últimos años es que el correo mismo impidió que esas estampillas se usen en los portes. Entonces, si tenemos una estampilla que es colorida, que solo se compra para souvenir, que no se usa en las cartas, cumple con las definiciones de abusiva, especulativa, porque su uso no termina siendo postal, aunque lo haya sacado al correo. Entonces, eso hace que estas emisiones en este periodo con portes altísimos, que no se usaron en el correo, no se opongan a todo lo que es postal y lo consideremos límite, ¿no? Claro. Y los tirajes bien cortos. Más fuerte. Sí, no, los tirajes son muy cortos. Así es. Otra pregunta. Pero Abraham. Te escucho, Roque. Cuando en la parte ética dices que no es ético suponer, me parece que es muy drástica. No, de acuerdo contigo, me autocorrijo entonces, porque el suponer puede significar plantear hipótesis, y todas las hipótesis son válidas y tienen un valor agregado. De acuerdo con eso, gracias por la corrección en todo caso. Claro, además yo podría agregar de eso, de que tú supones cuando no tienes más elementos para poder probar tu punto, ¿no? Es decir, si yo en este momento escribo sobre los aerogramas del año 2000, yo tengo pocos elementos de suposición porque no es muy, o sea, no es tan complicado tener uno. Pero si me pongo a hacer una suposición de una estampilla de 1857 y no tengo todo, pues obviamente puedo tener algunas herramientas de suposición, sobre todo lo que es historia postal, ¿no? Porque necesitamos mucha información en todo caso, Pancho, Roque y todas. Pero en todo caso, rectificándome como bien me aclara Roque, sí un punto importante sobre eso. El supuesto y la hipótesis tampoco puede ir, evidentemente, contra la veracidad. Es algo así como yo insistir con mi hipótesis, es un ejemplo, yo no creo eso, la Tierra es plana y la Tierra es plana, ¿no? Hay siempre diferenciando. Hay mejores como Pedrito Reyes, que sí dice que la Tierra es plana. Por favor, yo quisiera hablar, no para defender a Serpos, porque de hecho tiene una serie de deficiencias, pero evidentemente, en mi caso, por ejemplo, yo en los 5 o 6 años que estoy últimamente de filatélico, nunca he tenido problema para enviar una carta con estampillas peruanas. Nunca he tenido un problema para comprar en el mismo Serpos. Entonces, lo que sí es cierto es que el servicio es deficiente. No creo que haya una voluntad manifiesta de que la gente no lo tenga, sino que es tan malo el servicio
que tú vas digamos, a ciertas agencias que te atiende una persona que no conoce ni su sistema y entonces no te quiere atender la estampilla, pero por un tema de ignorancia, porque las leyes o las directivas de Serpos sí lo permiten, pero a veces también tienen problemas con la máquina, que no pueden, por ejemplo, darte si tú compras, el porte, por ejemplo, es de 18 soles, si tú tienes 15 soles de estampilla y te tienen que franquear por máquina 3 soles y ellos no lo pueden hacer, entonces te niegan la estampilla porque solo pueden franquear los 18. Es una deficiencia técnica de Serpos. Pero yo voy a otra agencia y tranquilamente hacen la operación. Son normalmente empleados más antiguos, ¿no? Empleados que conocen el sistema y te hacen la operación. Entonces, hay un tema así de una completa mala gestión de Serpos. Yo no creo que haya un tema ahí y que sean estampillas cercanas a ser nocivas. El bajo tiraje se justifica porque hay poca demanda, o sea, el mismo sistema hace, ¿qué haces tú votando, pues, que digo, 20.000 o 50.000 estampillas si no hay demanda? Ahora, hay otro tema que ocasiona que tengan mala fama las estampillas, pero es un tema ajeno, es decir, se cree, se especula, se dice, de que hay estampillas que se emiten, digamos, por lo bajo, ¿no? Eso cae en lo delictivo. Y eso ha habido en todas las épocas. Yo conozco estampillas antiguas que han hecho también una serie de trafas y estamos bien tranquilos y las coleccionamos y las celebramos, pero porque es moderna, son peores que las antiguas, las antiguas que hacían. Está bien, Pedro, pero Pedrito, está bien, pero para que quede claro y tomando las palabras de Pedro, pero retomando lo que es la investigación, literatura, etcétera, que es el tema de hoy. Miren, yo tengo un libro, bajo los cánones de mi libro, que es una investigación, postulo y digo algo, sobre todo respondiendo a la pregunta de Roque. Pedro tiene una posición medianamente distinta, pero justamente lo que tendríamos que hacer, como mi libro es general, da pautas y generalidades, deberíamos hacer una investigación. Pedro va a hacer una investigación puntual, tipo 3, especial de la investigación que yo he hecho sobre Perú. Muchas gracias, Pedro, por ofrecerte voluntario. Un agregado. Este tema, finalmente, cuando ha habido apertura de hablar con el gerente de Serpos y los directivos y reuniones que ha habido, donde hemos acudido con Aldo Samamé también, representando a la FP y representando al CAF, hemos captado algo que sí encaja en lo que dice Pedro, ¿no? El desconocimiento, inclusive desde el más alto nivel, de qué se trata este tema de estampillas, porque lo primero que me dijeron, después poco a poco nos hemos ido sincerando de qué se trata y han escuchado, decían, no, las estampillas conmemorativas no son para usar en los sobres, declaración de las mismas autoridades, y vamos a sacar ordinarias para que lo use para estas matasillas, es para colección. Y yo lo conversaba, la única razón de que sea para colección es que sean de uso postal. Si pueden ser usadas postal, son perfectamente coleccionables, pero si solamente las van a vender, como se me expresó, para coleccionistas, entonces no hay uso postal. Y desde ahí hemos evolucionado en varias reuniones hasta que finalmente ellos han comprendido, y se lo hemos hecho claro, de que si esas estampillas no son para uso postal, entonces no son estampillas filatélicas ni postales, son figuritas. Entonces han hecho un punto intermedio y este año se ha emitido las primeras ordinarias con numeritos, han visto la del Cóndor, la de Machu Picchu, bajo la premisa de que esas tienen que encajarse a los portes. Inclusive las estampillas que han salido este año y las programadas tienen un precio muchísimo menor de los años anteriores, que era un poco caprichoso el precio, 10, 20 soles, no correspondía a un porte. Entonces ahora sí han hecho fracciones, han tratado de finalmente tratar de acercarse a lo que es el uso postal, que los precios representen alguna tarifa postal o sumados representen una tarifa postal. Ha habido un esfuerzo, pero ha habido un proceso de reexplicarles a las mismas autoridades postales que esto de tema no es emitir figuritas para vender, sino es que esas figuritas son para las estampillas, para las cartas, y por ese mérito es que es coleccionable. Entonces, yo creo que han tenido una información de fuentes poco filatélicas o poco postales, más comerciales.
ante un poco el glamour de vender, como ustedes ven, hablamos de estamperilla en otra reunión, y han pensado que era el negocio de Serpos, pero hay un esfuerzo de hacer algo, vamos a ver si eso lleva a una mejora, pero todo este periodo es realmente al menos controversial. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a cerrar ese tema de... Wim, ¿quieres agregar algo? No mucho, solamente agradecido por la charla, muy buena. Yo creo que la literatura es muy importante porque, por una buena y sencilla razón. La literatura nos sirve eh, eh, ¿cómo digo? Para ¿Documentar? difundir el conocimiento. El problema es si no escribimos, la nueva generación que viene tiene que esperar en cero, tiene que empezar en cero, y eso sería realmente una lástima, ¿no? Entonces, el conocimiento acumulado de generaciones anteriores es lo que se plasma en la literatura, y por eso es muy importante que escribimos, y lo que conocemos lo ponemos en texto, ¿no? Para que la generación que viene después puede edificar encima de lo que nosotros hemos hecho. Muchas gracias, Wim. 100% de acuerdo. Así es. No sé si alguien más quiere comentar, quizás Edwin o Hugo o Jorge. Buenas noches a todos. Quería, ¿se me escucha? Sí. Sí, dale, César. Ya. Buenas noches a todos. Quería primero agradecer, ¿cómo se llama?, la exposición. Sinceramente, dentro de mi ignorancia, cuando leí el objetivo de la presente charla, de la presente exposición, yo pensaba que se iba a tocar a la estampilla dentro de la literatura. O sea, no desconocía que literatura filatélica era lo que ustedes han expuesto, ¿no? Todo material bibliográfico, documental relacionado a la filatelia en general. Eso por un lado, por eso agradezco este tipo de difusiones, de actividades. Lo que sí me queda un poco quizás en duda es el tema de lo que es las fuentes, ¿no? ¿Hasta qué punto es asequible o sería asequible no solamente los temas, sino acceder a las fuentes para la documentación? Porque hay trabajos, estuve leyendo un trabajo en un blog muy breve, pero bastante interesante sobre, creo que eran el trébol rojo, algo así, de una estampilla española, donde para hacer esa investigación habían cotejado, solamente para identificar los diferentes colores, habían cotejado más de 12.000 o 20.000 estampillas, solamente para clasificar los tipos de colores que fueron utilizados en ese trébol rojo español, ¿no? Que es una especie de matasello, o es un matasello de tipos cambiables, ¿no? Entonces, a eso voy, o sea, hasta qué punto podría ser asequible realizar investigaciones, sobre todo con información prefilatélica o de 1930 para atrás, ¿no? Ok, buena pregunta, César. Mira, yo te voy a comentar de que, como ya te había dicho ahora, y también creo que lo había mencionado yo, los clubes filatélicos te apoyan mucho en eso, ¿no? O sea, tu club filatélico tiene una biblioteca o puedes encontrar algunas libres como el PU Philatelic Studio Circle, pero más allá de darte un ejemplo muy lejano, voy a invitar a Rolando para que nos comparta un poco la investigación que él está haciendo. Rolando. Buenas noches. Sí, bueno, en realidad yo, por ejemplo, he tomado un tema muy particular, ¿no? He tomado el tema de la estampilla de 25 centavos rojo de la estampilla provisional de 25 centavos rojo de Arequipa, ¿no? Utilizada durante la guerra con Chile. Ese tema en particular he podido encontrar en la revisión bibliográfica que he hecho un libro, por ejemplo, Ángel Pubo, que habla de esta estampilla parcialmente,
he podido encontrar información en un reporte, un libro reporte de la Sociedad Filatélica de Londres, por ejemplo, ¿no? Ahí también he recopilado esta información, pero yo estoy yendo llevándolo a mayor detalle, ¿no? En este caso en particular, yo pienso que podría identificar la posición de cualquier estampilla de estas en un pliego, por ejemplo, ¿no? Dada las características propias, ¿no? Que se repiten en cada impresión, en cada pliego, ¿no? Características propias de cada una de estas estampillas en cada posición. Entonces, este estudio, por ejemplo, no está referenciado, digamos, en la bibliografía actual, ¿no? No tenemos información específica de un estudio similar. Entonces ahí está, digamos, tratando de buscar algo de novedoso, ¿no? Algo que no se haya reportado. Si bien hay estudios parciales, ¿no? No hay un estudio todavía concluyente. Entonces, ahí hay material interesante, ¿no? Para elaborar. He estudiado, por ejemplo, también algo de marcofilia, ¿no? De las marcas también, ¿no? Por ejemplo, la marca de Arequipa en doble círculo, dada, digamos, he podido un poquito buscar en información verbal, más que en información, en este caso, en bibliografía al respecto, y he podido ya determinar un rango de periodo de tiempo en el cual este, 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 este resello o este matasello fechador que fue utilizado en la filatelia clásica tuvo una rotura, por ejemplo, ¿no? Que es una característica para poder darse cuenta si este matasello es falso o es verdadero en el periodo que se usó durante la guerra con Chile sobre estas estampillas de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Es otra experiencia. Y así, ¿no? Es un poquito lo que vengo desarrollando. Gracias. Gracias, Orlando. César, ¿con eso te quedó claro? Sí, sí, muchas gracias. Claro, lo que pasa es que la estampilla sigue siendo la fuente base, ¿no? O sea, es decir, pueden existir catálogos, pueden existir, tienen estudios, etcétera, pero como dice ahorita Rolando, me parece, la base, o sea, la fuente básica es obviamente la estampilla emitida, ¿no? En algunos casos la no emitida también. Bueno, sí. Otra persona que te puede ayudar mucho en tu pregunta es Roque. Roque ha hecho muchos estudios. ¿Roque? Dime. Roque, esta pregunta sobre los estudios en emisiones puntuales de estampillas. Me parece que te has hecho algunas. Sí, es cuestión de, bueno, en primer lugar, tener buena cantidad de material o tener, digamos, accesible, porque uno se va encontrando con tantas sorpresas, uno necesita tener material para ver. Segundo, anotaciones bibliográficas. Y tercero, una predisposición para ordenar. Porque es bien difícil, uno se ve abrumado a veces por la cantidad de información. Pero hay que dar el primer paso. Después sale fácil. Doctor, ¿le podría hacer una pregunta? ¿Le podría hacer una pregunta sobre su estudio de las estampillas ¿cómo se llama? De American Bank de Pro Trabajo, ¿no? Pro Trabajadores? Porque yo tengo más o menos como 1000 estampillas y habré encontrado 2 o 3, no más de 5 del estudio donde usted tiene un montón. O sea, yo imagino que usted debe haber trabajado una cantidad mucho más grande de estampillas para encontrar todo ese tipo de variedades que ha podido ubicar en ese tipo de estampillas. ¿Cuáles me dijiste? La estampilla ¿cómo se llama de las pro desocupados. De pro desocupados, perdón, pro desocupados de American Bank. ¿Sí? Ya. Sí, fueron varios miles. No te exagero, cientos de miles. Con razón, no, yo creo que debe ser así, porque como digo, yo tengo más o menos 1000 y he encontrado solamente no más de 5 de las variedades que usted ha presentado que son
como 40 Sí. creo. Entonces, me imagino la impresionante cantidad de material que ha tenido que examinar usted para hacer ese estudio. Sí, cientos de miles, sí. Sino que Ah, tuve apoyo. Mi esposa me las ordenaba. O sea, toditas de cabeza. Después, yo tenía una lupa que me permitía tenerme las manos libres y podía pasar rápido. Y también el ojo se acostumbra a ver claro. una irregularidad. Lo que ha quedado pendiente para alguien que se anime es los diferentes tipos de papel y los diferentes tipos de color. Ahí no he hecho nada. No conozco. Ajá. Y eso es muy importante. Papeles, groseramente yo he separado como 15 o 20, pero hay más, hay más. Mucho Ajá. más. Impresionante. Yo quisiera agregar algo para todos, que tiene que ver con una cosa que dijo Roque hace un par de minutos. Creo que investigar, escribir, tiene que ver mucho con la paciencia y el orden, ¿no? Paciencia porque nada sale de la nada, y orden porque, como bien decía Roque, tus anotaciones, todo ordenadito, empiezo por acá, termino por allá, y etcétera. Y algo que, César, no te desanimes en investigar, ¿ah? No se trata de tener dinero o tener acceso a todo lo que existe en el mundo. El suplemento que yo hice sobre las estampillas seminario, mira, los sobres que he publicado, y ahí pongo los agradecimientos como siempre se debe hacer, hablando de ética, los sobres que pongo para mi segundo artículo sobre las estampillas seminario, me los proveen Aljuet y Aldo Samamé. O sea, no necesariamente uno va a tener todo, siempre esté el amigo, el conocido, el otro filatelista que te ayuda. ¿Sí? Eso. Es verdad. Eso es verdad. Así es. La cuestión es comenzar. Exacto, decir, ahora sí lo hago. Eso, exacto, Claro. de acuerdo con Roque. Y otra cosa, que también uno tiene que hacer a veces trabajos, digamos, precursores que estimulen a investigar aspectos que no se tratan. No se tratan. Entonces, Primero, obviamente, agradecer a don Roque el trabajo que hizo sobre los banknotes, las estampillas de Pueblos Ocupados, es un trabajo que hemos apreciado y gozado con todos los que nos interesan. Pero más que desanimarme, no es que me desanime, sino al contrario, es entender algunas cosas que yo estaba malinterpretando. Como le digo, para mí literatura filatélica era obras literarias que tocasen temas relacionados a las estampillas. No al revés de lo que se ha planteado ahora, por lo cual estoy agradecido por desanarme, ¿no? O sea, por aprender. Entonces, en ese enfoque, el tema que yo contaba era sobre el tema de las fuentes, ¿no? Y obviamente, adicionalmente, o principalmente, al tema de las estampillas, ¿no? Muchas gracias. que no te desanimes, que muchas veces no vas a encontrar ni una fuente. Gracias. No, desanimarme no creo. No vas a encontrar fuentes a veces. Claro, hay cosas que definitivamente uno tiene que seguir investigando. Excelente, gracias Roque, gracias César. Jorge, Yo ¿quieres diría, agregar algo? yo diría en realidad, yo diría en realidad que las cosas se vuelven más interesantes cuando ya no hay fuentes. ¿Puedes repetir nuevamente, Wim? Las cosas se vuelven más interesantes al momento que ya no hay más fuentes. Tienes un sonido de Interferencia. interferencia. Quizás tengas el micrófono, tengas dos micrófonos y no se escucha bien. No creo. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, te escuchamos ahora sí bien. Ya. Lo que estaba diciendo es que las cosas se vuelven más interesantes aún justamente al momento que ya no hay más fuentes. Y cuando tienes que confiar en tus ojos
y en tu buen juicio, ¿no? De acuerdo Gran, con gran, Wilmer. gran verdad, Totalmente. sin que deje de ser ético. Obviamente, obviamente, pero a eso me refería cuando yo digo cuando hay que plasmar lo que conocemos en el libro, porque ahí justamente podemos avanzar, porque yo añado algo que nadie sabía, pero he observado y en base a eso otro sigue, ¿no? Así es, correctísimo. Bien. Bueno, no sé si es que alguien más quiere agregar. Jorge, Sonia, César Alonso, Edwin. Yo quería hacer un anuncio un poquito dentro de esto. En los archivos antiguos del Círculo he encontrado una recopilación de recortes de un ex socio ya fallecido, Guillermo Flores Arrué, que tenía una columna de filatelia en un diario de Iquitos. He podido escanearlo y lo voy a agregar a la biblioteca. Si bien son notas sencillas de la época, nos cuenta durante esa época la estampilla que salía, los chismecitos del correo, los sobre el primer día, pequeños detalles que de repente no están en un archivo y por lo menos es entretenido leer y puede dar ideas. Entonces, solo un anuncio de que ese archivo de los años 80, 90, temprano de los 90, que nunca lo había visto. Parece un regalo del mismo Guillermo que lo recolectó y lo envió al Círculo y está como en papel, que ahora va a estar en versión digital, ¿no? Perfecto. La historia no oficial. Así es, así es. Qué bueno. Excelente, ¿no? Y de eso se trata un poco la literatura filatélica, ¿no? Rescatar esa parte de la historia y poder legársela a los que nos siguen, ¿no? Muchos filatelistas en su época tuvieron la estampilla en la mano o le preguntaron a un amigo y se la dieron físicamente y pudieron estudiarla y de lo que ellos escribieron es lo que nosotros nos alimentamos el día de hoy para poder hacer nuestra propia investigación. Yo, por ejemplo, recuerdo una que hice sobre un tema que nadie se le ocurrió, que fue cómo podemos usar las estampillas como herramienta de propaganda, ¿no? Y cómo comenzó esto en el Perú. Es un tema que nadie se le ocurrió, ¿no? Y en esa parte regreso al tema de originalidad. Es decir, ustedes pueden ver un material y simplemente pensar una nueva manera de cómo mostrarlo. Y la propaganda, la filatelia y la propaganda del Perú es eso, ¿no? Es una revisión exhaustiva de todas las emisiones postales que hubieron desde el principio hasta nuestros días y su contexto y su trasfondo por la cual salieron, ¿no? Hay emisiones muy evidentes como las de Leguía, que durante sus 10 años de mandato, pues obviamente bombardeaba todos los medios con su figura, ¿no? Y para inmortalizarse. Otras fueron porque eran el amigo de un político famoso o un general que estaba en el gobierno y necesitaba comenzar a promocionar sus obras para ser reelegido cuando ya haya dejado el golpe de Estado. Y esas son cosas interesantes que nos da la filatelia. Roque lo ha pasado, ¿no? En los años 60 con Odría. Y de eso se trata, fíjense, son las estampillas que ustedes siempre han visto, pero solamente es verla con una óptica distinta. Y para eso tienen catálogos, tienen muchas herramientas que les pueden... Por eso te decía, hay que rescatar todo ese material y no podemos darle forma. Los que vienen ya lo utilizarán. Pancho, Listo. comparto un poco para que vean el archivo que estaba hablando. Dale, Sergio. Windows. Bien. Sí se ve. Entonces, Guillermo hizo hasta una carátula para poder donarlo al Círculo. Y de ahí son recortes, hay matasellos de Iquitos, pero también hay otros temas, ¿no?
que es su propia producción de él para un diario que acá en Lima no lo hemos visto. Este es un diario de la selva y un diario local. Entonces él se fue a vivir de Lima a Iquitos y a promover la filatelia ya hasta que, bueno, falleció. Él era profesor y se dedicó a hacer esto por allá, lo que yo no tenía la menor idea, y en los archivos del círculo lo hemos encontrado, y aquí, por supuesto, menciona el círculo, están las medallas de Amifil y cosas de esa época. Creo que más que de repente una fuente erudita, es probablemente fuente de entretenimiento y curiosidad de algunos detalles de lo que circulaba o se hablaba de filatelia en esa época, fuera de Lima. Muy interesante. Entonces, los anuncios de los eventos, plantillas, inclusive comentarios sobre publicaciones de la época. Y este es un matasello, por ejemplo, de esta emisión. Esta es una emisión sticker, no creo que todavía era Correo del Perú, etcétera. Bueno, eso son 107 páginas de recortes de esa época que de otra forma ni me hubiera enterado y creo que hubieran pasado al olvido, ¿no? Ese es para Pedro Reyes, su colección de mariposas. Bueno, cuando vea el artículo de Roque de mariposas, se le va a caer la cara. Eso va para este mes. No, va a estimular a... Pues entonces, bueno, es algo al menos de entretenimiento o de estímulo para poder a coleccionistas jóvenes o iniciales también. Doctor, hasta ahora no consigo una prueba de mariposa para mi exposición de insectos, si puede usted ayudar ahí, sería muy interesante para potenciar mi colección. Ese Pedro. ¿Qué tal? No tengo ni errores ni nada en un insecto de... Solo por decir eso, Pedro, ya no voy a mostrar el artículo de Roque hasta que sea publicado en el blog. Ese Pedrito. Bien. ¿Ya? Ataca con todo, ya bueno. Abraham. No, yo creo que ya no hay nada más. Solo agradecer a todas las que han estado con nosotros hoy día. Como saben, 3 viernes de cada mes estamos haciendo charlas públicas, un domingo de cada mes, charlas para socios, socias. Las estamos colgando todas en nuestro canal de YouTube. La idea es seguir haciendo cosas relativamente básicas para que la gente siga aprendiendo y compartiendo. Así que gracias a todos, a todas por haber estado con nosotros hoy. Buenas noches. Un gusto, chao. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches también.